Bueno, hola a todos. Primero quería empezar agradeciendo al Acero por invitarme a moderar este panel con gente tan prestigiosa. Como hemos venido escuchando a lo largo de toda la mañana y este ratito, el tema de la huella de carbono pasa a ser un tema casi central para el sector, para muchos sectores. No solamente por la importancia que tiene la política de ESG y ambiental en la comunidad, como remarcó hoy Paolo Roca, sino además porque empieza a ser una de las barreras pararancelarias que se empieza ya a ser una realidad y que empieza a profundizarse. De hecho, según la OMC, un tercio de las barreras arancelarias o pararancelarias en los mercados como Europa y próximamente Estados Unidos, hoy ya tienen que ver con lo medioambiental. Con lo cual se vuelve trascendental empezar a discutir esto y creo que todos celebramos que al Acero esté poniendo tanto énfasis y dándole esta entidad con este foro al tema. Para empezar, vamos a escuchar a Ricardo. Por favor, Ricardo. Okay. Escuchamos. Me disculpan que me ponga de pie. Gracias por la invitación. Pedí la posibilidad de presentar gráficamente la estrategia que ha seguido la industria del cemento en América Latina para abordar esta descarbonización, y creo que muchas de las claves que voy a presentar tienen mucho sentido con la agenda que una industria como el acero tiene que también seguir en nuestra región. Hemos aprendido, llevamos 20 años trabajando en la estrategia de descarbonización, en mi caso 10 años en la Federación Interamericana del Cemento, y muchas veces en nuestra región tiende a copiar y pegar estrategias, proyectos, metodologías internacionales, y en ese copy-paste pueden estar la trampa, pueden estar los errores. Una de las cosas que hemos entendido, que nosotros nos movemos en una región con carencia en construcción, y la estadística que ustedes pueden ver acá, hoy día nos acompaña prácticamente en todas nuestras presentaciones. Quien habita un entorno en vía de desarrollo tiene 10 toneladas de cemento a su haber. Quien habita una economía desarrollada tiene 30 toneladas de cemento a su haber. Incluso podemos ver en la línea de abajo cómo se consume el cemento actualmente. Regiones como África, 170 kilogramos de cemento, siendo que la media mundial es 500, o sea, por lo cual la brecha de infraestructura se sigue agrandando, y países que crecieron muy rápido como China, 1,5 toneladas de cemento, 1.500 kilos, 3 veces la media mundial, y sin considerar el número de habitantes que tiene este tipo de países. Y cuando India haga esa revolución, obviamente, si va a querer tener el desarrollo de las economías que tienen agua potable, que tienen infraestructura, que tienen carretera, que tienen hospitales, tienen que vivir esa trayectoria. Entonces es muy distinto plantearse una descarbonización en una economía en desarrollo que plantearse una descarbonización en una economía desarrollada. Por ejemplo, India, o China, perdón, va a bajar su consumo de cemento en los próximos 30 años un 30%. O sea, sin hacer nada, baja un 30% su huella como presupuesto. En cambio, África, que tiene que crecer un 300% su consumo de cemento para tener agua potable o una vivienda mínimamente digna, obviamente si hace lo mismo va a subir 3 veces su huella de carbono. Entonces, ¿cómo equiparamos esta agenda? El trabajo que hemos hecho en FICEN es primero entender dónde estamos hoy día. El 70% del consumo de cemento, que es el producto más utilizado en el mundo después del agua, ocurre en el norte global, pero al 2050 el 70% del consumo va a ocurrir en el sur global. Entonces, ¿dónde deben estar las metodologías? ¿Dónde deben estar las estrategias? ¿Dónde deben estar los apoyos para descarbonizar nuestro sector? Sin duda en el norte global, en el sur global. ¿Cuál es el problema? Que todas las pautas que nos envían los gobiernos, la academia, la ciencia, vienen del norte global. Hoy día tenemos hoja de ruta de descarbonización en China, que no dice el 2050 como meta, dice el 2060. Tenemos hoja de descarbonización en Europa, para el mundo cementero, que lo que habla es la carbono neutralidad, pero es una política pública del Parlamento Europeo, o sea, cumple las reglas, y una política de descarbonización en Estados Unidos. En FICEN tenemos el orgullo de este año haber lanzado la primera hoja de ruta regional para una región en vías de desarrollo, y que se hace cargo de este desafío, se hace cargo de entender si es posible hacer una descarbonización completamente tecnológica. La semana pasada tuve la suerte de estar en Noruega, conociendo las primeras plantas de cemento del mundo que tienen equipos de captura y almacenamiento de CO2. El Estado en Noruega invirtió $2 billones
para que se pueda crear esta tecnología. Los estados en América Latina lo que quieren es recaudar impuestos con nuestras industrias. Entonces, esa asimetría, ¿cómo la vamos internalizando? Bueno, basado en la ciencia, hemos desarrollado una hoja de ruta que se divide en 13 palancas, y esta hoja de ruta nosotros la hemos desarrollado gracias al apoyo de la industria del cemento, que las 250 plantas que operan en América Latina, el 90% de esas plantas nos entregan la data FICEN y somos capaces de modelar con datos reales de plantas la estrategia de descarbonización. La dividimos en 4 grandes ejes. Primero, entender bien los números de base. Si no medimos bien lo que estamos haciendo, podríamos cometer errores en las proyecciones. Proyectar un crecimiento que es el escenario BAU, cuánto CO2 vamos a tener al 2050, y de ahí hacer la descarbonización. Y una de las cosas que olvidamos normalmente es el mercado. Dependiendo de cuánto cemento se consuma y otros productos, va a depender cuánta tecnología tengo que implementar agua abajo. La primera parte del modelo parte con las 2 palancas de descarbonización, que se use mejor el concreto y que se use mejor el cemento. Edificios más resilientes pueden hacerse con menos productos. Y aquí tenemos una clave, la manualidad que reina en nuestra región. El 60% de nuestro cemento va en saco, hace que uno tenga 20% más de uso de producto, por lo cual tiene 20% más de huella. Ir a la industrialización es un ideal, pero casi una utopía en nuestra región. Entonces no vamos a tener la eficiencia en los productos que nos gustaría de los países desarrollados. La segunda gran gama de palancas de reducción son nuestras propias plantas. Cómo tenemos más combustibles alternativos, cómo somos más eficientes en los hornos, cómo vemos sistemas de captura y CO2. Y la tercera gran disrupción de nuestra hoja de ruta, que nos diferencia con Europa, que nos diferencia con Norteamérica y que nos diferencia con China, por ejemplo, es que estamos considerando el metano evitado en los rellenos sanitarios por la valorización de residuos. Los europeos, y leía que ustedes muchas veces seguían a la Agencia Internacional de Energía, no considera esta palanca. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces en un país desarrollado no vas a tener rellenos sanitarios al 2050. Cuando uno ve las problemáticas de los residuos en América Latina, sí van a haber rellenos sanitarios y todas las toneladas que evitemos que lleguen van a evitar metano. Estamos internalizando con metodología internacional esa reducción y que puede ser muy ambiciosa. Y la última palanca disruptiva con respecto al mundo, soluciones basadas en naturaleza. Más del 40% en promedio y en algunos países más del 60% de nuestra huella de carbono de nuestros países es el mal uso del suelo. ¿Por qué no podemos apostar a ocupar compensaciones con soluciones basadas en naturaleza? No hay ninguna explicación, nada escrito en piedra que no se pueda hacer. Por lo cual estamos presentando las metodologías, los libros de regla para poder hacer estas soluciones. Piensen por un minuto, hoy día descarbonizar con tecnología son alrededor de $300 por tonelada de CO2, sumado al transporte, 200 kilómetros más adentro, sumado al enterramiento, 20 kilómetros en profundidad. Eso es capturar con tecnología. ¿Podemos agregar ese sobrecosto a nuestro producto donde el cemento vale $100? ¿Le podemos agregar el doble de precio al cemento? No podemos porque nuestros países no son capaces de asumir esos costos. Ok, soluciones basadas en la naturaleza, dependiendo del país, entre $15 y $30. Pero esa tonelada reducida tiene beneficio social, beneficio de diversidad y beneficio ambiental. Nuestra regla va a ser que tenemos que hacer todos los esfuerzos tecnológicos de producto y de mercado y la brecha que no podemos cerrar la hacemos con soluciones basadas en la naturaleza. Distinto de como esperábamos, esa reacción inicial que fue contraria, hoy día está siendo aceptada por toda la industria del cemento mundial porque demostramos que económicamente y socialmente este tipo de soluciones deben ser consideradas en los países en desarrollo. Entonces les quería contar en muy pocos minutos cuál ha sido nuestra trayectoria durante 20 años entendiendo la estrategia, los últimos 10 años midiendo, y me ha tocado liderar las 12 hojas de ruta de América Latina, y hoy día tenemos la buena noticia que estamos liberando la hoja de ruta para América Latina completa, fue publicada hace un mes atrás, y es el documento que integra esta visión, y es la primera visión en economía en desarrollo. Nuestro mensaje es, no podemos europeizar la agenda. Copiar y pegar puede ser el fin de nuestros procesos. No de nuestros productos son necesarios y van a estar, pero van a estar por economía no regulada. Y cuando dije en clave que China va a bajar un 30% su consumo de cemento, lo que estoy diciendo en otros números es que China va a dejar de consumir 600 millones de toneladas de cemento. En América Latina se consumen 200. O sea, si no nos cuidamos de ese exceso, el cemento va a estar, pero lo que no va a estar son nuestras industrias. Gracias, Ricardo. Zenira, tomando esto como referencia, me da pie para preguntarte, ¿cuál hoy es la estrategia de descarbonización de Gerdau en toda la región? Boa tarde.
Buenas tardes a todos. Voy a hablar en portugués porque Portugal va a quedar horrible. Entonces les pediría disculpar por no hablar en la lengua argentina. Pero quiero agradecer la invitación por estar participando en Al Acero y hablar sobre estrategia de descarbonización de Gerdau, que es muy parecida con la siderurgia. Hay varios puntos que son similares. Gerdau es la mayor productora de acero de origen brasileña y también la más grande recicladora de residuos de 12 millones de toneladas que son recicladas anualmente de chatarra, y hoy en día tenemos una posición muy interesante por nuestra capacidad de emisión por ese intensivo de chatarra, 50%, mientras que en el resto del mundo se utiliza el 30%. Tenemos 250.000 hectáreas de florestas o de selvas para producir madera para nuestro carbón vegetal que utilizamos en nuestras operaciones en Brasil, y por ello tenemos alrededor de la mitad del promedio de la intensidad en comparación con los números globales. Pero por supuesto que esto no es suficiente. Entonces, desde hace algunos años, alrededor de 4 o 5 años, empezamos a hacer un estudio de las curvas normales de reducción de carbono para ver cuáles son las iniciativas que tengan un buen costo-beneficio, que reducen el consumo de gases de efecto invernadero y traen competitividad y retorno financiero. Entonces, nuestra meta de mediano plazo hasta el 2030 está basada en estas iniciativas, empezando por la eficiencia energética y operativa. World Steel trae en sus estudios que por lo menos tenemos por lo menos el 20% de ganancias al reducir los gases de efecto invernadero. Y para eso establecimos estos indicadores dentro de nuestras orientaciones de performance industrial, que es un pilar muy fuerte en Gerdau. Y también ha buscado asociados, como por ejemplo el programa Alianza junto a la CNI, con la Asociación Brasileña de los Consumidores de Energía Industrial, que es un programa que busca incentivar y orientar a las empresas en este proceso de eficiencia energética. Otro punto relevante para nuestra meta en mediano plazo es el uso de chatarra, que es la forma más fácil de descarbonizar la industria del acero y será muy disputada. Gerdau anunció hace poco la adquisición de Daylight Recycling, una operación en América del Norte, para que podamos cesar a través de medios propios la chatarra. También ganamos la primera licitación de Petrobras del desmantelamiento de una plataforma. Las plataformas de petróleo siempre eran enviadas a países asiáticos para ser desmanteladas, sin cuidado de sostenibilidad, poco cuidado con el tema de la chatarra que no quedaba en nuestro país. Este proceso es diferente, único, el primero que logramos hacer en Gerdau. Estamos en proceso de desmantelar, manteniendo la chatarra en el país y haciendo un proceso sustentable que es bueno para nuestra industria. Otro tema que trabajamos mucho es la energía renovable. Es un pilar a través de iniciativas como tenemos una unidad en Estados Unidos de 14.000 residencias, la generación de energía renovable para estas residencias en Texas. Tenemos 2 solar farm en Brasil anunciadas, una en Minas Gerais y la otra en Goiás. Entonces, además de la eficiencia energética, renovable y chatarra, por último, nuestro pilar en esta visión de mediano plazo, tenemos la biomasa. Brasil, América Latina, tiene una vocación para la producción de biomasa y la hemos utilizado no solo en nuestros procesos productivos clásicos como alto horno, utilizando carbón vegetal, sino que también fuimos pioneros en el uso del carbón vegetal para la producción de coque. Hoy tenemos un 2% de la producción, obviamente no es algo muy significativo en volumen comparado con el carbón mineral, pero es importante para que podamos trabajar el material, conocerlo y tener una reducción de emisiones para que nuestros clientes, cuando buscan nuestra ruta integrada, que es muy necesario, puedan tener acero con una menor intensidad posible.
facilitador de esta agenda. Contanos desde Geneia cuál es la propuesta de valor y contanos también qué es lo que encontrás, en qué situación está el mercado energético argentino en particular y tu visión para la región en general. Bueno, a ver si sacamos hoy una foto de cómo está el mercado y pensamos un poco en el equilibrio entre la demanda y la oferta, podríamos decir que está en un equilibrio delicado. Esto quiere decir que estamos con pocas reservas y si consideramos que el nivel de actividad económica hoy no es el que debería ser, digamos, hace poco leí algún informe sobre la utilización de la capacidad instalada, que estaría en el orden del 50% del total, digamos. Esto quiere decir que cualquier señal de mejora en la economía significaría que tendríamos que ir a buscar más energía que hoy no está en la Argentina. Pasaríamos a depender mucho de la importación de Brasil, en las épocas en que hay agua disponible, y probablemente deberíamos dar señales para inversión de nueva generación. Hoy esta es la foto, si se quiere, de lo que es el mercado con la demanda que tenemos y con la oferta de generación que tenemos, que ciertamente está envejecida, por lo menos en la generación térmica e hidroeléctrica. Tenemos redes de transmisión también, sistemas bastante antiguos que deben ser renovados y que no hay señales para la expansión. Ahora, si nos vamos al futuro y pensamos en la evolución tecnológica que tienen los sectores, digamos, si querés mencionar la siderurgia, digamos, si pensamos en una actividad de producción de acero de bajas emisiones, donde ya estamos pensando en reducción directa, en hidrógeno que va al proceso de reducción producido por energías renovables, o sea, hidrógeno verde, por hornos de arco eléctrico alimentados con energía renovable. Ahí ya el escenario cambia, ahí ya tenemos que pensar en mucha inversión en redes de transmisión, porque lamentablemente la demanda está lejos de donde está la generación o donde están los recursos naturales disponibles. Y tenemos que pensar en armar parte de la cadena de abastecimiento que hoy no la tenemos. Por ejemplo, el caso del hidrógeno. Las tecnologías están disponibles, la capacidad de financiar los proyectos está disponible, pero claramente deberíamos trabajar en un esquema de colaboración con la industria de tal manera de viabilizar los proyectos. Si hablo por Geneia en particular, Geneia hoy es el mayor generador de energía renovable de la Argentina, tiene 1.200 megawatts en operación, estamos construyendo otros 400 megawatts solares, el año que viene vamos a incorporar otros 500 megawatts solares, o sea, tenemos una oferta como para disponibilizar suficiente energía para acompañar estos procesos. También estamos con proyectos de hidrógeno, somos el mayor trader de carbono en la Argentina, con lo cual la propuesta de Geneia no es solo disponibilizar la energía para que la industria firme un contrato y consuma, sino la idea es acompañarlo con un abastecimiento de alguna manera asegurado, respaldado por proyectos, con la experiencia y con la capacidad de financiar y ejecutar que tenemos, con la idea de trabajar juntos en ese cambio tecnológico, ir acompañándolo y con, si se quiere, un open mind en el sentido de los modelos de negocio, digamos. No necesariamente tenemos que ubicarnos en el modelo tradicional, yo firmo un PPA, te vendo energía y si vos consumís está bien y si no, no importa, sino más bien trabajar juntos en el mejor esquema que le permita a la industria poder hacer esas inversiones de cambio tecnológico y acompañarlos en el camino. Perfecto. Ricardo, recién nos contaste un poquito esa hoja de ruta. Si nos puedes dar un poquito más de detalles en un par de minutos como para poder tener un poquito más de precisión sobre eso que nos contabas. Bueno, la trayectoria que les presenté es una mezcla entre lo que resolvió la industria global con su hoja de ruta por GCCA y la Agencia Internacional de Energía. Hicimos un combinado y incluimos las políticas públicas de nuestro propio gobierno, como la de metano y soluciones basadas en naturaleza. ¿Cuáles son los pasos a seguir de haber podido determinar esa trayectoria? Voy a dividirlo en tres grandes segmentos. Medir correctamente. Hoy día muchos de los que están en esta sala le asignan siempre que son el 8% de las emisiones globales como sector. Pero eso ocurre en la media global, porque en América Latina nuestros sectores no representan más del 2 al 3%. ¿Por qué ese número no está claro en las autoridades? ¿Por qué ese número no está claro incluso en nuestras propias industrias? Fundamentalmente porque hemos jugado mucho póker con la autoridad de cuáles son los datos correctos.
Solamente un diagnóstico. La autoridad todavía hace nuestras huellas de CO2, nuestro inventario de CO2 con metodología IPCC del 2006. Necesitamos que esa metodología se actualicen, pero ¿quiénes son los que podemos contribuir a que esa data sea correcta? Fundamentalmente nuestras propias industrias que entendemos nuestros proyectos y entendemos nuestros números. Como oficial lo que vamos a hacer es colocar una calculadora a disposición de la industria que ya opera, pero también de los sectores públicos. Estamos firmando el acuerdo con el gobierno del Perú, con el gobierno de Chile y con otros gobiernos que nosotros podamos suministrar la data con una verificación independiente para que hablemos sobre los mismos números. Hoy día hay muchos errores al tratar de determinar la estrategia y podemos perder el partido en la primera parte, en el primer tiempo, solamente porque el gobierno no entienda que nuestros productos van a crecer en demanda y eso implica un presupuesto mayor, a pesar que bajemos nuestra intensidad de emisión. Así que ese es un proyecto que vamos a desarrollar durante este 2025, la disposición a todas las autoridades de nuestros datos para las políticas públicas. Lo segundo, y diría más importante hacia el interior de la industria, certeza jurídica. Va a ser muy difícil que solicitemos inversión y que la autoricen si, por ejemplo, las biomasas no se reconocen como carbono neutral. Las biomasas no son carbono neutrales en las emisiones de una chimenea, emiten. Son carbono neutrales en el ciclo completo, pero si no se reconoce eso, obviamente, y no lo digo como una teoría, eso está ocurriendo hoy día en México, que en el modelo de mercado de carbono no se le está reconociendo las biomasas como carbono neutral a la industria en general. Entonces la certeza jurídica para invertir es estratégica y es crítica, porque la descarbonización cuesta mucho dinero y los productos van a ser más costosos. Y la única forma de asegurar esas inversiones es la certeza jurídica, que lo que hagamos hoy día, que va a demorar 3 o 4 o 10 años en ocurrir, pueda ser reconocido en ese momento, que se puedan promover las compras públicas de los productos bajos en carbono. ¿Cuántos han hecho la huella de, por ejemplo, cuánto es el transporte naviero de nuestros commodities cuando provienen de Asia? En el caso del cemento es 18% de incremento de huella. Pero como los inventarios nacionales solo reconocen las emisiones en el espacio territorial nacional, no ven esa emisión. Y obviamente les parece a veces más sensato que importemos este tipo de productos y no que los produzcamos localmente, porque lo bajan del inventario las emisiones directas, pero el producto final termina teniendo un 20% más de huella. Esa certeza jurídica la tenemos que construir con los gobiernos y estamos trabajando en una estrategia de marcos regulatorios por países y tenemos el inventario hoy día de 190 normas para que la industria pueda entender dónde están las buenas normativas y dónde están las normativas muy incorrectas. Mi conclusión hasta ahora, que la ausencia de normativa es el peor escenario. Y como último punto, en los marcos regulatorios, Latinoamérica es un pésimo ejemplo de precio del carbono para la industria pesada. De la producción total de cemento, el 70% de la producción de cemento está regulada con precio de carbono. El 98% de esa producción está regulada con mercados de carbono, donde uno puede implementar tecnología para reducir. Y solo el 2% es por impuesto al carbono. Colombia, Argentina y Chile. Somos el peor modelo de una recaudación que nos apunta a reducir CO2 e incluso nos desplaza nuestra producción a mercados internacionales, donde casi el 80% ya tiene instrumentos de precio de carbono que apuntan a la competitividad y a mantener la producción en forma local. Entonces no somos el mejor ejemplo de buenos marcos regulatorios. Y el último punto que estamos desarrollando en FICEN, acabamos de lanzar una academia de entrenamiento con 120 cursos abiertos para toda la industria, incluso abiertos para los gobiernos para que entiendan nuestra metodología, y de esos cursos por lo menos 25 van a ser de economía verde, acceso a financiamiento, tecnología de descarbonización, o sea, todas esas palancas que ustedes vieron van a tener cursos especializados online, offline, de la modalidad que la industria requiera, porque si no entendemos esta transformación, primero con los CEO, con los directores ejecutivos, si no entendemos el modelo de negocio que se nos viene, si no entendemos los productos verdes, si no entendemos el riesgo del greenwashing, que es una tendencia una línea muy delgada en nuestra industria, si no entendemos eso vamos a cometer errores. Entonces creemos que la capacitación y además con toda la renovación de personal que se está viviendo, que es una revolución que se vive, la dificultad de captar talento y retenerlo, obviamente esta academia va a tener una concentración fuerte, no solo en procesos, sino que también en la agenda verde. Entonces, en resumen, los datos correctos, con los instrumentos correctos, la legislación que habilite las inversiones futuras y una academia que pueda preparar a la industria para esta transformación, son los pasos a seguir que hemos decidido en FICEN para implementar esa hoja de ruta. Senira, ¿qué otro tipo de restricciones encontrás a la hora de poder implementar la estrategia de Gerdau en la región? Para que podamos implementar la transición hacia esa situación, los mayores retos son a partir del 2030, cuando dependeremos de tecnologías disruptivas
Dichas tecnologías que se llaman de producción de acero son tecnologías que no son competitivas, no tienen buen costo-beneficio. Estamos hablando de la transición de la ruta del minerio, no utilizando un combustible fósil, sino un combustible gaseoso como el hidrógeno. Gerdau tiene esta ruta de minerio en Brasil, necesita tener mayor nivel de consumo per cápita, como se dijo en otros paneles, y para eso necesitamos una transición hacia el camino del hidrógeno. Latinoamérica tiene esa capacidad de generar energía renovable, pero ¿cómo lo hacemos sin pasar, por ejemplo, por gas natural? Sería natural cambiar nuestros altos hornos para los reactores de reducción directa utilizando gas natural como combustible, pasando por un combustible gaseoso, para que podamos con un agente reductor más adelante poder usar el hidrógeno, que es nuestra vocación como país. Dicen que es el menor costo del mundo. Con un minerio de calidad sería la opción de trabajar carbon capture o captura de carbono más adelante, pero es una legislación que se debe desarrollar. Entonces, todas estas tecnologías que hoy en día no tienen escala industrial comprobadamente o no tenemos competitividad, deben ocurrir. Ese es nuestro gran reto. Cuando miramos hacia otros países del mundo como los de europeos y Estados Unidos, mucho se habló sobre subsidios de la industria europea, un valor por encima del 50% para poder buscar esa transición, más del 50% de subsidios para la industria europea del acero, para que pueda hacer ese cambio del agente reductor sólido al gaseoso y después con el futuro del hidrógeno. Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, con casi 400 millones de dólares por el subsidio a la reducción. Y hoy en día en Brasil y Latinoamérica no tenemos esa financiación que es necesaria, venga de los propios gobiernos de los países o por financiación que logremos capturar de países desarrollados, pero no existe una transición de la industria del acero sin esta competitividad. No sirve de nada decir que vamos a producir acero de baja emisión sin tener las políticas públicas necesarias. Se habló mucho en los paneles anteriores sobre políticas públicas que defiendan a la industria nacional. Si ven, es un ejemplo de cómo se defendió Europa para que no entre un acero de alta emisión, una protección para el acero europeo. Debemos hablar sobre la protección del acero latinoamericano. Debemos hablar sobre inversiones para la transición. Creo que este es el gran reto que tenemos. Debemos buscar estas políticas públicas y estas financiaciones. Gerdau lo ha buscando asociaciones que encuentren esas posibilidades. Hicimos recientemente una asociación con Petrobras buscando un intercambio de conocimiento y oportunidades, sea a través de la captura de carbono o a través de la ampliación del uso del gas natural, como vamos a cambiar a esta tecnología de reducción directa. Obtuvimos un subsidio de Estados Unidos para la aplicación de hidrógeno a escala piloto e industrial en nuestra unidad de Monroe, en Michigan, para que sepamos lidiar con este gas que es tan distinto, pero obviamente son escalas todavía muy iniciales, muy pequeñas. Entonces nuestro desafío como sector en las tecnologías disruptivas a partir de 2030 estará basado principalmente en la financiación y en las políticas públicas, sin duda. Cerrando, ¿qué tipo de modelos de negocios diferentes al tradicional te imaginas que se pueden plantear con los sectores para poder dar solución a muchas de estas problemáticas? A ver, yo soy un fanático de la colaboración, como dicen los norteamericanos, el open kimono, poner las necesidades sobre la mesa y tratar de armar ese rompecabezas. Nosotros ya estamos trabajando con industrias hard to abate, estamos trabajando con la minería, estamos trabajando con el cemento, estamos trabajando con el oil and gas. Los contactos que tuvimos con la industria de cirugía fueron tibios, pero promisorios, en el sentido de que empezamos a entender el negocio y creo que hay mucho para hacer. La industria está migrando, digamos, pasamos
del hierro, del arrabio, y el gas natural, la electricidad y el hidrógeno, digamos. Y si todo eso tiene origen renovable, claramente estamos en mejores condiciones de competir con, como decías al principio, con las barreras arancelarias, porque además tenemos esos recursos en el país. Tenemos los mejores recursos renovables para energía y tenemos todo lo necesario para producir hidrógeno verde. Con lo cual, para mí el modelo de negocio es sentarse, colaborar, encontrar la manera en que los proyectos sean viables, y para eso estamos disponibles, tenemos todo lo necesario. Bueno, solamente para terminar nos quedan 25 segundos, así que le voy a pedir a cada uno 30 segundos y nos vamos a robar un minuto. Gustavo, últimos conceptos de lo que escuchamos en el panel y conversamos en el panel. La Argentina tiene todo lo necesario para seguir siendo competitiva en términos de la industria siderúrgica y de otros sectores de la industria. Tenemos los recursos para hacerlo, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad de financiar los proyectos, así que los invito a colaborar. Senira, última. Creo que voy en la misma línea de Gustavo, que hoy en día Latinoamérica tiene todos los recursos. Tenemos sol, viento, minerios. Si podemos alinear en esa dirección, seguramente lograremos ese crecimiento que se espera desde hace tanto tiempo a través de una economía más sostenible. No olvidar que nuestros sectores interactúan fuertemente en la agenda de mitigación de gases de efecto invernadero, pero tienen quizá un aporte aún más relevante, sobre todo en nuestros países, en la agenda de adaptación al cambio climático. Son materiales necesarios para enfrentar todos los eventos climáticos y para cerrar las brechas de desarrollo que tenemos en nuestros países. Tenemos que poner en la balanza el aporte que entregamos en adaptación con el aporte que tenemos que dar en mitigación y no solamente quedarnos con una parte de esa agenda. Bueno, muchas gracias a los tres, gracias a todos. Gracias.